No, no sabes que le da el teléfono es como electro, pero no. No, así crees que. Ah, yo Ahí, que tengo. ahí están todos, igual. ¿Todos? Sí. Inclusive el último que vos me El pasaste. último recién. Sí. Sí, bueno, nos vamos a ver. No habrá ningún video de lo que te pidió la policía, ¿no? Encima le digo, loco, como dices, de la brigada, me estoy yendo, me digo, ¿por qué? Eran 5:30, le digo, a las 6 me tengo que ir. No, no, son 5 minutos, me quedo. Pero ahí te avisaron de una. O sea, ya habían pasado y yo no estaba, y mi hermano no tenía ni idea. Solo. Acá están, ¿no? Sí, ahí están todos. ¿Quieres arrancar hoy? ¿No es cierto? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Bueno, conforme lo veníamos anunciando en los encuentros anteriores, hoy vamos a comentarles cuáles son los proyectos que hemos elegido para trabajar durante la cruzada. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Bueno, les vamos a comentar cuáles son los proyectos que vamos a trabajar y cómo se van a conformar los grupos. ¿Sí? Y después cada docente va a explicarles un poquito en qué consiste cada una de las iniciativas. Y después, nada, charlaremos en particular con cada uno de los grupos alguna cuestión pormenorizada o especial que haga falta. ¿Sí? Así que bueno, va a arrancar Ivana. Cualquier duda que tengan, si quieren hacer una consulta, nos interrumpen. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Yo voy a trabajar dos proyectos. Cada docente va a trabajar dos proyectos con un grupo de aproximadamente 15 personas, un poco más, un poco menos. Mis dos proyectos están orientados a personas privadas de libertad, por eso la clase pasada. Y un proyecto va a estar orientado en el acceso al derecho a la educación y en el otro en el acceso a la salud, en particular la salud mental de personas privadas de libertad. Algunas personas ya se están viendo en la pantalla, espero que estén contentas, y si no, bueno, lo vamos a ir resolviendo en la marcha. Los voy a nombrar, así identifico por ahí si están, quiénes son: Matus Alonso, Melón Ascona, ahí, Palau, Pascual Lautaro, Pauletti, no, este todavía no vino, Pedro, María Inés, no vino hoy, Posas Castillo, ¿estás por ahí? Sí. ¿Pero sos vos? Sí. Ah, entonces estás acá, sí. Francetti, Jiménez, Ramos Parra, Ríos, el otro chico, Rubira, Sosa Córdoba, Urquizu, Vázquez y Villavara, que no sabemos si viene o no. Bueno, les comento un poco lo que dice el proyecto. Acá van a ver qué es lo que les entregamos nosotros hoy, que es un borrador inicial. Tiene una primera parte, bueno, primero tiene un título, que es un título tentativo, después lo vamos a ir acomodando en el transcurso, habla solamente del acceso a la educación. Tiene un estado de situación, antecedentes e información de contexto como para interiorizarnos en qué consiste la temática del proyecto, pero eso también después va a ser ampliado por ustedes. Tiene lo que es el proyecto, lo que se espera como objetivo general a grandes rasgos, algunos objetivos específicos que los van a definir ustedes, pero se espera que estén orientados un poco en ese sentido. La bibliografía inicial, ahí les menciono algunos textos para que se vayan interiorizando, normas de referencia básica, algunos aspectos de instrumentos internacionales, algunas instituciones relevantes para tratar esta normativa, que cuando hablo de instituciones relevantes es para que ingresen a las páginas de estas instituciones y vean los informes que produzcan, que eso va a facilitar mucho el acceso a la información. Y algunas noticias de contexto de lo que está pasando en la provincia de La Pampa hoy respecto al tema.
En particular, el acceso a la educación un poco lo menos, no sé si se acuerdan, algunos aspectos que hacen a la resocialización, que son parte de derechos humanos, que como derechos humanos tienen que ser garantizados por el Estado, y cómo deben ser garantizados a través de esos enfoques diferenciados, que sin embargo se generan algunas problemáticas específicas y puntuales del contexto penitenciario y el contexto carcelario, ¿sí? Para el acceso a esos derechos. La educación es un derecho humano, está reconocido en la Ley Nacional de Educación, hay un aspecto específico referido a personas privadas de libertad. La Ley de Ejecución Penal también reconoce el acceso a la educación, pero en la práctica se genera una problemática que es el acceso efectivo a la educación. Y ahí tenemos que tener algunas diferencias. En primer lugar, hay muchas personas que, como dijimos, están alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, en las cárceles federales, la Unidad 4, la Unidad 25, la Unidad 30, la Unidad 13. Y en esos lugares hay sectores específicos para educación, se lleva adelante el programa de progresividad en que la persona participa de un taller, participa de espacios educativos, accede a un trabajo dentro de ese contexto y puede llevar adelante ese régimen de progresividad que es controlado y monitoreado por el Consejo Correccional. El Consejo Correccional tiene un área de educación, un área de trabajo, un área de asistencia social, un área de disciplina y demás. Otras personas están alojadas en comisarías, por lo tanto no tienen ese acceso a ese régimen de progresividad, por lo tanto no tienen áreas de salud, de educación, de trabajo propiamente dicho. Las personas que están alojadas en comisarías se genera un gran problema porque no tienen de base esos aspectos, tampoco existe un consejo correccional que pueda diagramar esa situación, entonces ahí ya hay una desventaja. Lo que se genera es qué pasa cuando las personas que están privadas de libertad deciden, por ejemplo, terminar la escuela primaria, secundaria o realizar una carrera universitaria, ¿sí? La carrera universitaria es un aspecto más complejo, pero por lo general ahí podemos ver cómo funciona acá en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa el programa de educación en contexto privacidad, qué carreras se ofrecen, por lo general son abogacía y procuración. Hay que tener en cuenta que son carreras de larga duración para personas que están privadas de libertad, quizás por menos tiempo de lo que dura la carrera. Pero las otras personas que deciden estudiar en estudios primarios o secundarios deben congeniar para que, si no están alojadas en el Servicio Penitenciario Federal y por lo tanto puedan tener ese programa de educación, tenga que ir alguien de afuera de la educación para adultos, del Ministerio de Educación de la provincia, a rastrear a esa persona y ofrecerle un programa específico individualizado para que logre culminar con sus estudios. Eso por una parte. Por otra parte están las personas que ya terminaron los ciclos de educación básica o quieren realizar otro tipo de capacitaciones que son las capacitaciones técnicas profesionales. Es aprender un oficio y determinados cursos de ese estilo. Y ahí también se genera otra problemática porque no se enseñan en todos los lugares y sobre todo la problemática es donde se enseña, que son los espacios de formación profesional, que también dependen del Ministerio de Educación, ofrecen cursos con un cupo de 10 personas, por ejemplo. Entonces, no pueden ser para cualquier tipo de personas, no solamente para personas privadas de libertad, entonces es muy difícil que las personas privadas de libertad accedan a esos cupos disponibles. Y se genera, por la lógica penitenciaria, que cuando acceden a esos cupos disponibles también se genera la problemática de que después no los llevan a cursar, o no pueden, o no reciben la autorización judicial para ir por sus propios medios y reintegrarse a la cárcel, entonces pierden la posibilidad de estudiar. Eso es en el acceso, pero después existe otra parte, que quizás lo han visto en la ley de ejecución, que tiene que ver con el estímulo educativo. El estímulo educativo es un incentivo que se incorporó por la Ley Nacional de Educación para que las personas privadas de libertad que cumplan determinados cursos accedan a una reducción de la pena
pero no de la pena total, sino de la pena para acceder a institutos preliberatorios como las salidas transitorias o la libertad condicional. Ese reconocimiento por parte de los jueces está dado en la Ley de Ejecución Penal, que dice que para terminar un curso de nivel secundario se reconoce en 2 meses, para un curso de capacitación profesional se reconoce en 2 meses, así hasta 20 meses. El tema es que el criterio judicial ha sido cada vez más restrictivo, y hay ahora un problema en que no se sabe bien cuál es el criterio. Hay una serie de sucesivas oposiciones por parte de la Fiscalía para reconocer los cursos que hacen las personas privadas de libertad para otorgar el estímulo educativo, y se genera ahí un problema. Primero, que puedan acceder a esos cursos, que existan cupos, que los puedan hacer, que los lleven o que estén en lugares donde se realicen, y cuando finalmente los realicen, que se los reconozcan judicialmente para acceder a ese beneficio de libertad condicional o salidas transitorias, libertad asistida. Los fundamentos: al principio se reconocían los cursos tal cual establecía la ley. Si hacías un curso de capacitación profesional, se reconocían 2 meses, y así sucesivamente, pero ahora los criterios fueron cambiando cada vez de forma más restrictiva, hasta que solamente se reconocían algunos cursos que efectivamente sean de capacitación profesional, y en razón de un criterio de proporcionalidad de las horas efectivamente trabajadas, cuestiones que no dice expresamente la ley. Todo eso fue una serie de idas y vueltas judiciales entre defensores, fiscales, y que decidía el juez de ejecución. Primero se reconocían todos los cursos, después se rechazaban todos los cursos, hasta que finalmente tomó intervención por una impugnación que planteó el profesor Alejandro Ocio, defendiendo a una persona, que es un plenario que adoptó el Tribunal de Impugnación Penal, en pleno, que decidió de que los cursos que aún no sean técnico-profesionales, pero que sean de otros tipos de capacitaciones que adopten determinadas herramientas para la reinserción social y laboral, tienen que ser reconocidos. Esa primera situación ya está saldada. Tienen que ser reconocidos, porque las personas privadas de libertad que no pueden ser llevados acá a espacios de centros de capacitación profesional para realizar un curso, en esos que dan 10 cupos para pocas personas, realizan cursos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba a través de la virtualidad, como cualquiera de nosotros que ha hecho un curso en la virtualidad. Esos cursos dejaron de ser reconocidos, el plenario del Tribunal de Impugnación Penal dicen que tienen que ser reconocidos. Tienen que ser reconocidos acorde a un criterio de proporcionalidad. Entonces, hace una sumatoria de horas, divide y demás. Bueno, hasta ahí habíamos saldado ese criterio y ya teníamos establecido que se reconocían en base a ese criterio. Pero la Fiscalía continúa oponiéndose, y ahora los jueces de ejecución adoptaron otro criterio más restrictivo, que tiene que ver con que está bien, reconocemos esos cursos acorde al criterio de proporcionalidad, pero si son cursos medianamente parecidos, por ejemplo, engloban en capacitación de derechos humanos todo lo que se les ocurra que pueda ser de derechos humanos, desde género, ambiente, alimentación, salud, absolutamente todo. Y no es todo lo mismo, pero es bajo ese criterio se rechazan un montón de cursos que son realizados. Hay otro criterio que sostiene de que no todos los cursos generan herramientas para una reinserción, y en base a qué parámetros se establece ese nuevo criterio. Pese a que ya teníamos un criterio del Tribunal de Impugnación Penal confirmado por el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, la problemática que se presenta es esa, ¿sí? Hay personas que están en distintas condiciones de educación que no tienen acceso a los mismos espacios de educación. Cuando acceden a esos espacios de educación no pueden realizar los mismos cursos de capacitación profesional porque no existen cupos y no hay suficiente oferta para realizarlo. Las personas que efectivamente acceden, y a veces logramos que sean inscriptas para realizar esos cursos, por cuestiones penitenciarias no son llevadas a cursar y no lo pueden realizar. Las personas que efectivamente realizan otro tipo de cursos, que es lo único que en definitiva tienen acceso, que es a través del celular, no son reconocidos a los fines del estímulo educativo. Y esa es la problemática que se genera. ¿Se entiende? Un poco el objetivo general, a grandes rasgos, tiene que ver con plantear un diagnóstico de cuál es la situación de las personas privadas de libertad en La Pampa respecto del acceso a la educación. Está planteado en términos bastante generales,
de las personas privadas de libertad en La Pampa. Después vamos a tener que ver cuáles son las formas de acceder a esa información y si es posible rastrear a todas las personas privadas de libertad en La Pampa que accedan a la educación. Pero el objetivo, además de hacer un diagnóstico integral, es ver dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, como espacio de formación, qué podría aportar la Universidad Nacional de La Pampa como formación, como espacio para realizar, por ejemplo, un curso, para proponer una actividad pedagógica o educativa en ese sentido, pero sobre todo para hacer ese análisis de cuál es la situación, cuáles son los criterios y qué es lo que se debería respetar al amparo de lo que establece el control de convencionalidad, los tratados de derechos humanos y todo lo que vimos un poco en la clase pasada. Los objetivos específicos van a ir en esa línea para poder llevar a cumplir ese objetivo general, que, insisto, está planteado en términos muy generales para que terminemos de definir o lo definan ustedes. Y para obtener esa información y para que sea posible realizar esa actividad, se tienen en cuenta que van a tener que analizar normativa, van a tener que hacer un marco teórico, van a tener que evaluar jurisprudencia o lo que conozcan, y hay cuestiones, van a tener que hacer entrevistas, o se puede plantear la posibilidad de hacer alguna encuesta a personas privadas de libertad, vamos a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Pero hay cuestiones que, por ejemplo, lo que consiste en resoluciones que no son públicas y que están en los legajos de ejecución, yo las puedo conocer porque trabajo en una defensoría, pero no las podemos hacer públicas y no las podemos difundir. Esto también lo habrán visto por ahí en metodología de la investigación, cómo es la forma de incorporar información cuando no, ustedes tienen acceso, pero el acceso no es público. Lo que se puede hacer en esos casos, por ejemplo, es plantear una entrevista con personas que trabajan en el Poder Judicial, con defensores que están a disposición de este trabajo, para que el producto llegue a tener un impacto que sea un poco más allá de establecer de que efectivamente el derecho hizo una cosa y ahora se está resolviendo de otra manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Que el producto sea algo que salga del aula, que salga de la universidad y que genere un impacto en esta problemática que está ocurriendo. Bueno, eso es el primer proyecto. ¿Tienen alguna duda? Hasta que lo lean. Es complejo, ¿no? Bueno. Los proyectos los subimos en el campus, de todas maneras, sí. Bien. Y el segundo, de acceso a la a la salud, perdón. A ver si se está viendo. Bueno. Álvarez Paula. Alzamendi. Cisneros. Cosentino. Del Río. Drago está. Dreher. Saliste sorteado. Ferreira. Filippi. Gacio. Guidi, bueno, que ya mi hijo no estaba. Itzage. Isequilla de Napoli. Mancini González. Y más. Bueno, un poco la fundamentación es la misma, lo que implica el acceso al derecho a la salud integral, entendida no como ausencia de enfermedades, sino como un completo bienestar físico, mental y social. Bajo esta definición se genera una situación particular con las personas que integran las cárceles, que son personas en condiciones de vulnerabilidad, un poco lo que hablábamos la vez pasada, que además se genera la situación de personas en gran frecuencia con consumo problemático de estupefacientes. Ahí la salud mental es un derecho, pero también es una obligación del Estado que tiene que ser cumplida con estos enfoques diferenciales que tuvimos en cuenta en la clase pasada, pero en particular ocurre algo respecto a la salud mental. Las personas que están pronto a acceder a institutos preliberatorios, como las salidas transitorias, la libertad condicional, la libertad asistida, tienen que
pasar por una evaluación del Consejo Técnico Profesional que determine si la persona está apta para reintegrarse socialmente. En esa evaluación, que se hace por una trabajadora social que vea quién va a ser su referente y cuál es su contexto social y familiar, y por una psicóloga que evalúa a la persona privada de libertad, se tiene en cuenta si la persona ha realizado tratamiento psicológico o no. Es un derecho de la persona, pero también no es una obligación, ¿no? Es un aspecto que es optativo. Pero ocurre que se están rechazando accesos a institutos preliberatorios como estos porque la persona no ha realizado un tratamiento psicológico y eso es considerado de forma negativa en ese informe psicológico que realiza el equipo técnico del juzgado, y al momento de llevar adelante la audiencia, el juez toma eso como un indicador de que la persona no ha realizado una correcta implicancia subjetiva en su responsabilidad en el hecho, no ha tenido una actitud crítica y reflexiva. En otras palabras, lo que se exige es que la persona privada de libertad, a través de un tratamiento psicológico, reconozca el hecho, pueda hacer un análisis crítico de lo que sucedió, y eso es un indicio de que al momento de reintegrarse en la sociedad no lo volvería a cometer, ¿sí? ¿Qué pasa? Primero, de que las personas en muchos casos no deciden, como todos nosotros, acceder a una terapia psicológica, pero en muchos otros casos sí deciden hacerlo y solicitan un turno en salud pública. Ahí ocurre una situación. Las personas que cuentan con los recursos económicos para pagar un terapeuta privado acceden de forma rápida, pueden hacerlo a través de terapia virtual, por Zoom, pueden costearlo o tienen obra social o como fuera. Las personas que no están en esas condiciones acceden a través de salud pública porque lo tiene que garantizar salud pública. Así está establecido en la ley de salud mental y demás. El tema es, no sé si vieron lo que pasó hace unos días, ¿alguien se enteró qué es lo que se declaró respecto de salud mental? En la provincia. Hace unos días se declaró la emergencia en salud mental en la provincia de La Pampa. Básicamente se estableció una ley que establece por el término de 2 años anuar esfuerzos para poder garantizar un servicio de salud mental que tenga en cuenta las necesidades de hoy. Plantea algunas cuestiones, la ley es bastante cortita, implica un desarrollo presupuestario muy grande para tener más acceso a más especialistas, más espacios y demás, porque la realidad hoy es que cuando una persona privada de libertad solicita un turno en salud pública para ser atendido por un psicólogo, la espera de los turnos es de 3 o 4 meses. Entonces la persona nunca accede a ese tratamiento psicológico que es casi obligado a realizar, porque si no el informe va a ser negativo y por lo tanto no va a acceder a ese beneficio penitenciario, ¿sí? Después, lo que realiza la persona cuando accede efectivamente a ese tratamiento es cuestión de la individualidad, pero por lo menos se tiene que garantizar ese acceso a que la persona pueda, si no tiene los medios económicos para costear un psicólogo particular, pueda acceder en igualdad de condiciones. Eso es lo que vimos la clase pasada. Eso ocurre y se genera una situación que deja en desventaja a las personas que no pueden costear ese servicio. Y además, se genera también toda una situación respecto a personas con consumos problemáticos que están en la misma situación, ¿no? La atención ambulatoria que se debe garantizar, hay escasez de turnos, falta de profesionales, y se genera además de una situación respecto del acceso a estos beneficios preliberatorios, se genera una situación para esa persona que no tiene ese acceso a la salud en su situación en particular, ¿sí? La problemática termina siendo esa, está un poco acá descrito muy bien. En general, va un poco en la línea de ver las posibilidades de cómo podría participar la Universidad Nacional de La Pampa en ese, aprovechando que se declaró la emergencia en salud mental y que esa ley de emergencia establece
la posibilidad de celebrar convenios, por ejemplo, con universidades, bueno, ver qué aporta realizar la universidad respecto de esa rama de la salud mental, específicamente respecto de personas privadas de libertad. Por supuesto, la ley no menciona a nadie, pero todos sabemos que las personas privadas de libertad por lo general están, lo que hablamos en la clase pasada, en el último eslabón de la cadena para esta situación, ¿sí? Entonces, por ahí esa es la problemática. También de la misma manera hay algunos objetivos generales, algunos objetivos específicos, perdón, que después van a ver, los van a terminar de definir ustedes en base a lo que les parezca. Y para eso también, en los dos proyectos, me olvidé decirlo, está bueno pensar en hacer entrevistas o encuestas, pero previo a eso es hacer un mapeo de actores que tienen que ver, bueno, con qué personas nos sirven a nosotros entrevistar para que nos brinde información y para obtener la información que tenemos que obtener, ¿no? Yo les hablaba de defensores, puede ser jueces de ejecución, respecto de el Poder Judicial, pero también podemos pensar en, de acá en la universidad, el vínculo que tiene con subsecretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa y demás, ¿sí? Y eso lo van a tener que determinar. 3.642. Bueno, esos son los dos proyectos que van a trabajar conmigo. Así que después, si quieren, al final de la clase, nos juntamos un cachito y ordenamos ahí los grupos. ¿Perdón? ¿Yo? ¿Sí? Para que si quieres lo ponemos en pantalla. Sí. ¿Cuál es el tuyo? Violencia digital en adolescentes. Yo también tengo a cargo dos proyectos. El primero es... Así que tirás el agua. Otro. El primero es violencia digital en adolescentes. Este proyecto un poco surgió... vamos primero con el grupo. Aciar Sofía. Cerezal Ramón Valentín. Corrales Federico. ¿Dónde está? David Sofía. De igual de Morra. Fernández Álvaro. Fernández Martínez Paula. Higena Yelén. Gobato Enzo. Marcantonio Paul. Paulina Álvarez Milagros. Pascual Axel. Rodríguez Caterina. Rosales Zucchini Valentina. Yo los miro, pero después me olvido enseguida. Ayúdenme. Zipenco Leandro. Bien. Bueno, de verdad, Leo, que me olvido, así que vamos a hacer un esfuerzo mutuo por recordarnos quiénes somos. Es más fácil. Claro, claro. Yo como no los conozco por ahí de otras cursadas anteriores, por eso me cuesta un poco más. Bueno, como les decía, el tema de la violencia digital surgió un poco de dos experiencias que tuve en lo profesional. Una funcionaria pública que tenía un acoso sistemático a través de un hostigamiento sistemático a través de redes sociales. Y después un inconveniente que hubo también a través de redes sociales, en el curso donde va mi hijo al Colegio María Auxiliadora, y a una compañerita le inventaron un Instagram también para, digamos, hacerle bullying a través de Instagram. En función de este nuevo fenómeno, que para ustedes por ahí está naturalizado, pero no es de toda la vida esto, de las redes sociales, de las aplicaciones de mensajería, de los videojuegos en redes, eso no pasó toda la vida. Entonces es un fenómeno relativamente nuevo.
a partir de todo esto que fue sucediendo, surgió la idea de hacer un trabajo para analizar justamente cuáles son los derechos que se pueden llegar a afectar a través de esta mala utilización de lo digital, y cuáles son las herramientas para prevenir. Como quedaba bastante grande el título, digamos, el universo a tratar, la idea fue circunscribirlo a algo mucho más concreto y que pudiera tener una aplicación práctica, que realmente lo que nosotros pudiéramos estudiar y pudiéramos diagnosticar y desde lo teórico pudiera tener algún sentido en lo práctico. Entonces ahí me contacté con el director del Colegio María Auxiliadora para saber si le interesaba la temática y cómo lo veía. Eh, la posibilidad de hacer una capacitación eh, a adolescentes. En principio, en qué universo de chicos él consideraba que podía ser más interesante esta capacitación, y en principio me lo definió entre 14 y 16 años. La idea, ¿cuál es? Es hacer un trabajo en donde se haga, obviamente, un estudio doctrinario, jurisprudencial, normativo, de todo lo que esté vinculado a la violencia digital y a los derechos que se afectan a través de ella en este tipo de cuestiones que le estoy diciendo, pero que también hagamos un trabajo de campo, en este caso en esta escuela concreta, donde se va a hacer esta capacitación. Y a partir de eso, Esteban me sugirió algo que todavía no lo tenemos definido, pero la idea es intentar hacer las gestiones para lograrlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer una gestión ante el Ministerio de Educación para tratar de hacer el mismo análisis que vamos a hacer en el Colegio María Auxiliadora, que es un colegio de gestión privada, hacerlo en un colegio de gestión pública, para saber si el fenómeno se da, si se da de la misma manera, para hacer una comparación. Básicamente eso, la idea es que lleguemos a lograr un buen estudio sobre la temática y que tengamos la capacidad de bajarlo para poder llegarles a personas de entre 14 y 16 años, que obviamente van a tener otra capacidad de recibir y de receptar lo que le vamos diciendo. Entonces tenemos que hacerlo con un lenguaje que ellos lo puedan comprender y nada, persuadirlos de cómo tienen que tomar esta cuestión. Básicamente lo que queremos transmitirles es sobre responsabilidades, sobre cuáles son las consecuencias de hacer una cosa u otra. La idea es que eso se lleve a cabo a través de un taller, de una capacitación, de que se elabore esa capacitación, de que podamos tener algún modo de evaluar a través de una encuesta, por ejemplo, cuál es el resultado de esa capacitación en el Colegio María Auxiliadora, que lo tenemos con seguridad, y si podemos hacer en otro colegio de gestión pública también. Esa es más o menos la idea. A grandes rasgos, después en la propuesta van a tener más especificada la cuestión, pero de ahí surgió este tema y ese es un poco el objetivo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bien. Lo mismo que dijo Ivana también, por ahí, una sugerencia, después vamos a hablar con cada grupo, pero siempre cuando uno enfrenta temas nuevos, que para mí este tema es nuevo también en lo personal, siempre hay que tratar de acudir a la gente que sufre la problemática, porque son grandes guías a la hora de ver por dónde uno puede encarar el estudio de la problemática.
En este caso, por ejemplo, una primera persona que yo entrevistaría sería el director de la escuela. Bien, ese es el primer tema. El segundo tema es modernización del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Bien, el grupo de María Analia Soledad, de Stouches Valentina y Asirastorza, no está. Ah, perdón, de verdad. Tengo los dos. Sí. Mario, Miguel, Matías. ¿Son hermanos? Sí, son hermanos. Ah, Frank, Martina, Genena, Frantini, Justi, Camila, Aber, Juan Carlos, Rebeli, Valentín. Ah, Rit, Agustina, Tamagnoni, Peirano, Manuel, Torrilla, Oyarzábal, no. Vaquero, Franco, Vázquez, Mónica, Vila, Lautaro. Bien. Bueno, este es uno de los es un tema que está más ligado a los temas que suelo coordinar yo en la clínica, porque es un tema que está vinculado a los municipios, que bueno, es un poco, en la primera clase le contábamos a qué nos dedicamos cada uno y yo he estado en distintas gestiones, estoy actualmente en una gestión municipal, entonces son temas que están muy ligados a eso y me suenan más familiares. No obstante, el tema de la gestión de los residuos es un tema que la verdad es que se puede trabajar muchísimo, yo le diría en la mayoría de los municipios, porque hay mucho no solamente por reglamentar, sino por hacer. La gestión, cuando hablamos de gestión integral de residuos, estamos hablando desde quiénes son los generadores de los residuos, quiénes los recolectan y cómo se tratan esos residuos una vez recolectados. Obviamente en esta cuestión interviene el municipio, que es el que reglamenta, intervienen todos los vecinos de una determinada ciudad y eventualmente también puede intervenir un tercero si el municipio en alguna de esas etapas terceriza la gestión, ¿está? Terceriza una gestión, la gestión de recolección, terceriza la gestión del tratamiento de los residuos o del destino final de los residuos. En principio, se me había ocurrido trabajarlo en la ciudad de General Hacha, donde yo trabajo, pero bueno, la verdad es que le decía a Esteban que un poco quería variar porque siempre hago cosas ligadas a Hacha y por ahí quería apartarme y ver la realidad incluso de otros pueblos, de otras ciudades de La Pampa. Entonces me puse en contacto con el asesor de Catriló, La Pampa, le planteé la temática, le recontrainteresó y se puso a disposición. ¿Cuál fue la idea? La idea es tratar de diagnosticar la realidad que tiene esa ciudad en particular para lograr una reglamentación integral de gestión de los residuos. Pero bueno, una vez que teníamos todo atadito así, me salta Esteban y me plantea otra cosa. Me plantea la posibilidad de hacer lo mismo, pero en Santa Rosa. Y bueno, para hacerlo un poco salomónico, le dije a Esteban, todo tiene sus pros y sus contras. La realidad de Catriló, lo positivo que tiene es que
algo que yo lo desconozco, pero me imagino no deben tener nada reglamentado. Preguntá si hay alguien de Catriló. ¿Hay alguien de Catriló acá? ¿Sabés si hay algo reglamentado o no? ¿No? Bueno, bueno. No, de todas formas, no es con Catriló, es una realidad es una realidad los pueblos suelen tener menos formalidad en un montón de cosas. No, de hecho, bueno, el otro día creo que fue en Puelén. Bueno, no sé dónde fue, pero salió que también había una queja de la dueña de un predio que le habían instalado un basural a cielo abierto al lado. Digamos. O sea, hay cuestiones de ese tipo que... Claro. Sí, por eso, la verdad que muchas veces, yo lo digo por la realidad que veo en General Hacha. ¿Hay alguien de Hacha? Allá levantaron la mano. Antes que me reten. Uno ve que muchas cosas no se hacen porque por ahí no hubo iniciativa, no hubo gente para que lo haga, gente que estuviera capacitada para hacerlo. O la gente que está dedicada al día a día del pueblo, que tiene un montón de urgencias, y esto puede esperar un día más, puede esperar un mes más, puede esperar un año más, y así pasa la vida y nunca se hace. Entonces, de hecho, justamente cuando hablé con este abogado de Catriló, lo vio con buenos ojos, porque en cierta manera, ¿qué le vamos a dar nosotros al abogado de Catriló? Un insumo casi terminado de lo que puede llegar a ser un proyecto. ¿Tá? Que reglamente todo esto. Un proyecto en donde se fundamenta, un proyecto significa no solamente la normativa concreta, sino también una exposición de motivos con fundamento de por qué estamos haciendo este proyecto y digamos, cuál es el sentido de hacerlo. Y también podemos avanzar hasta en una reglamentación del Poder Ejecutivo, del Intendente, ¿no? Hacer una resolución que reglamente la ordenanza que proyectemos. Les decía, la parte buena es esa, que como estamos predicando ahí en un lugar donde no debe haber mucho, las posibilidades prácticas de lograr que eso se trate crecen. ¿Tá? Y es más fácil por ahí diagnosticar en un lugar más chico que en un lugar más grande. La contra es que está a 80 kilómetros. Con Hacha no hemos tenido problemas cuando hemos trabajado temas de General Hacha en otros años. Yo los he llevado, podría ser lo mismo con Catriló. El limitante ahí que tenemos es que son grupos de 15. Obviamente yo no tengo un colectivo, así que tenemos que acomodarnos como podamos. Claro. O alquilar una combi, no sé. Nada, pero bueno, eso después los grupos, cada uno eso después por ahí lo hablamos con cada grupo, o lo digo en general, les va a servir a todos, me parece. Está bueno después que cada grupo se divida algunas tareas sin dejar de ver el todo, pero que se separen en las tareas y se ocupen de distintas cosas entre el grupo. Y bueno, por ahí una parte del grupo le toca viajar y entrevistar. Bueno. Esa puede ser una herramienta. La realidad de Santa Rosa, ¿cuál es la gran ventaja? Que bueno, ahí hay un montón de cosas por ahí hasta más complejas que analizar. Seguramente hay mucho más hecho en Santa Rosa, aunque también hay mucho por hacer en Santa Rosa. Y la gran ventaja que está acá. Conclusión, hagan lo que quieran. Nada. Conclusión, le vamos a dar la libertad al grupo para que elija sobre qué quiere trabajar. Si sobre Catriló, sobre Santa Rosa, no le vamos a dar toda la vida para que lo piensen. La semana que viene ya tendremos que estar definiéndolo. Pero bueno, un poco yo les quería explicar, al menos desde mi punto de vista, cuáles eran las ventajas y las desventajas de trabajar uno y otro caso. Eso más o menos son mis dos temas. Bueno, ¿dudas con respecto a los Fernando? Bueno, vamos con los míos entonces. ¿Cuál quiere ir?
Enfermedades catastróficas. Bien. El primer proyecto se llama Enfermedades catastróficas, Derecho humano a la salud y distribución equitativa del riesgo sanitario en Argentina. Bueno, Grupo de trabajo. Bautista, Limbao, Fabio Camilletti, Chávez Valentina, allá está. Guevara Tarditi Milagros, Montenegro Gonzalo, Moreno y Émolo Micaela, ya. Ontivero Lourdes, ya. Pregliato, Ornella, ya. Ramírez Luján, bien. Rodríguez Valentina, está. Sabú Ailín, Sauter Florencia, allá está. Sánchez Sofía, Molino. Silva Lucía, bien. Schwab Milagros y Villalba, allá. Bueno, ya el título les va a parecer rarísimo, complicado. Se estarán preguntando de qué se trata este proyecto. ¿Saben lo que son las enfermedades catastróficas? ¿Por qué se llaman así? ¿Alguien tiene idea, no? Y hemos hablado en la última clase de esas enfermedades que le generan un gran reconocimiento económico a las prepagas y por eso son llamadas así. Exactamente. La enfermedad catastrófica en realidad es un concepto que se toma de una rama de la economía que se llama economía de la salud, que tiene que ver con que son casos que tienen que ver con enfermedades poco frecuentes, pero que solventar los gastos terapéuticos son elevadísimos, casi pueden poner en jaque la economía, no solamente de las entidades de medicina prepaga, sino también de las obras sociales, ¿sí? La realidad es que el sistema de salud argentino es heterogéneo, fragmentado, descentralizado, porque digamos, hay una superposición de las competencias nacionales con las provinciales y el municipal. Entonces, existe una estructura institucional y organizacional muy compleja, y si bien la Argentina a lo largo de los años, y ahí está el recorrido histórico hecho, ha intentado establecer mecanismos, llamémosle, de asistencia por parte del Estado Nacional hacia las entidades de medicina prepaga o hacia las obras sociales que tienen este tipo de gastos, que pueden llegar a ser muy complicados. La realidad es que esos mecanismos institucionales siempre han sido, en la mayoría de los casos, discrecionales, ¿sí? Esto significa que los repartos dinerarios de esos fondos se han manejado sin criterios objetivos, ¿sí? ¿me dejás poner un ejemplo? Sí. Yo trabajo para una institución que tiene una prepaga y para que ustedes adviertan la magnitud del problema. Tuvimos un amparo en su momento en donde nos reclamaron una droga que el costo mensual de tratamiento implicaba el 10% de la recaudación de la prepaga. ¿Ah? O sea, una prepaga que tiene 3.000 afiliados más o menos, el 10% de toda la facturación se lo llevaba un solo afiliado en ese tratamiento nada más. Con el agravante que hay coberturas que pueden llegar a ser también catastróficas por el tema por el costo, pero se pueden agotar en sí mismas. Esta droga en sí tenía también es una enfermedad crónica, así que había que asistirla de por vida a la persona. Bueno, por suerte se la terminó dando pago después a la droga y la prepaga zafó de dar esa cobertura. Pero realmente ponía, como decía Esteban, en jaque, y esto de lo que vos decías recién, de la eventual ayuda, era medio inviable por la cronicidad de la enfermedad, lo iba a impedir a eso. Bueno, pero esto genera un doble problema. Es un problema de la política pública por parte del Estado, en cómo se contribuye a las finanzas de las obras sociales y las entidades de medicina prepaga, pero por otro lado es un problema vinculado con el derecho humano a la salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de situaciones que llega a obras sociales con entidades de medicina prepaga, salvo contados casos que tienen otra capacidad de respuesta, termina siendo, no,
no te vamos a dar el medicamento, el insumo, la prestación que requerís como afiliado. Y eso puede terminar en algún tipo de reclamo administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud o, como decía Fernando, un amparo ante la justicia federal en caso de obras sociales nacionales o entidades de medicina prepaga, o en un amparo o medida autosatisfactiva en el orden provincial. Me gusta más. Porque además no imaginen ustedes que es tan lineal la cuenta acá, o sea, que hay gente mala de un lado que dice que no, gente buena. O sea, estamos ante una situación donde hay una persona que evidentemente tiene un problema de salud, que nadie lo niega, y generalmente las discusiones suelen estar también, a veces, al menos, en el nivel de, no me sé la palabra ahora, El grado. ¿eh? El grado. No, de qué tan probada está la droga, digamos, pero tiene un nivel, se llama nivel de no sé qué. Necesidad o- No me va a salir. Sí, es como si fuera un nivel de eficacia, porque todas las drogas van siendo probadas y van teniendo... Si son experimentales o no. o no, exactamente. Entonces, bueno, un poco ahí se dan las disputas porque la prepaga termina, o la obra social termina diciendo, "Y, pero yo te estoy pagando una fortuna para algo que a vos tampoco te va a hacer nada o que no hay prueba de que te vaya a hacer". Entonces, se generan realmente dilemas éticos importantes cada vez que... La única realidad es que hay una persona que está sufriendo un problema de salud. Eso es innegable. A ver, la pregunta de fondo termina siendo qué respuesta se va a dar desde el Estado en cuanto al diseño de la política pública para garantizar el derecho humano a la salud. Porque en última instancia termina siendo esa la discusión, de cómo construimos un sistema de salud más efectivo, más solvente, más equitativo, más solidario, para poder tratar de resolver estos casos de enfermedades catastróficas. A ver, esta no es una discusión novedosa en nuestro país. Eh, hay un autor que es economista, que es Federico Tobar, que viene planteando esto desde la década de los 90. Hay trabajos de él de 1998 y demás, ahí está todo en la bibliografía, donde él empezó a proponer la idea de generar un seguro nacional obligatorio en el cual se coparticiparan los esfuerzos del Estado nacional, de los estados provinciales y municipales, de las entidades de medicina prepaga y de las obras sociales, a los efectos de constituir un fondo que se redistribuya para aquellos casos puntuales de enfermedades poco frecuentes con criterios lo más objetivos y científicos posibles, precisamente para evitar esta situación de discrecionalidad en la distribución de fondos, ¿sí? A partir de eso, hubo algunas iniciativas legislativas, de hecho hay 8 o 10 proyectos de ley dando vuelta, desde mi perspectiva, todos perfectibles, pero la realidad es que esos proyectos de ley que hay a nivel nacional dando vuelta, ninguno prosperó, y lo que ha sucedido es que los cambios de gobierno han ido modificando las estructuras del sistema de salud y han creado una realidad orgánica más compleja, algunos desde lo discursivo manifestando que se van a ocupar de llevar adelante una distribución, una asistencia equitativa con las obras sociales en las prepagas, y lo cierto es que nada de eso ha sucedido, fundamentalmente porque todo termina siendo parte de una regulación a través de reparticiones en el escalafón administrativo de menor rango. Entonces esas resoluciones, por ejemplo, del Ministerio de Salud, se modifican con el cambio de gobierno y realmente no hay una política pública clara y sostenible en el tiempo respecto de cómo manejar esta cuestión, ¿sí? De hecho, les diría que en términos de una perspectiva integral del sistema de salud, esta es hoy una de las principales dificultades que está enfrentando nuestro país, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Además de hacer un estudio diagnóstico de toda la normativa disponible, que yo lo guié bastante porque es un tema bastante complicado, la idea es que ustedes terminen con un proyecto de ley
diría, superador de las iniciativas que hay dando vuelta y también ajustada por lo menos a la realidad orgánica que tenemos hoy, porque los últimos proyectos son del 2022, 2023. Y un proyecto de ley que podamos poner a disposición sin distinción política de todos los legisladores pampeanos. Si alguno lo quisiera tomar para presentarlo, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de la Nación, sería fantástico. ¿Sí? Ese es el objetivo. Niveles de evidencia médica. Bueno, ese es uno de los criterios. Es un video. Sí, No, está no, preocupado. no es que me lo acordé de la Ah, Sí, sí, un criterio, porque ya sea quien financia, si financia el Estado o financia la prepaga o la obra social, digamos, también va a tener que existir ese primer criterio. ¿Qué Sí. vamos a financiar y qué no? O sea, en este tipo de cosas no se puede dejar que el tiempo corra, digamos, porque en el que el tiempo corra, a esa persona se le produce un agravamiento de esa patología puntual o muchas veces la pérdida de la vida. bueno, pero si hubiese un mecanismo institucionalizado, confiable, seguro, digo, para las obras sociales y para las entidades de medicina prepaga, esto, en mi opinión, facilitaría las respuestas que les dan a los afiliados. ¿Por qué? Porque en última instancia, si vos sabés que hay una enfermedad poco frecuente que respecto del tratamiento le va a requerir tal suma de dinero y que esa suma de dinero va a salir de un fondo nacional, bueno, entonces eso a los afiliados les ayudaría en obtener una respuesta favorable que no implique judicializar el asunto. Ser abogado del diablo, por así decirlo, una prepaga, si tomamos medicina prepaga, es privada, no hace caridad. ¿No? Básicamente. No es una empresa. Te llegan 2 o 3 casos así, te arruinas. Ya está, bajá la persiana, te quedaste sin empresa. Pero por otra parte, estamos hablando de una vida. Entonces, en ese caso, digo, bueno, el Estado tendría que tomar participación. Es decir, bueno, quizás una prepaga o una obra social, evaluar obviamente el caso por caso, como en todo, y decir, bueno, hasta tal porcentaje, pero hasta otro que el Estado debería necesariamente hacerse cargo. Porque Correcto. hay una vida en juego. Lo que pasa es que en el fondo, yo creo que la idea que va a clarificar el asunto es que tener un mejor sistema de respuesta para las enfermedades catastróficas, con, repito, criterios de objetividad, imparcialidad y seguridad para las entidades, va a terminar redundando en un beneficio para los afiliados y socios. Por ahí lo que te dice Esteban, o sea, hay casos que son muy, muy claros, digamos, Sí, está más que no dejan dudas y alguna prepaga puede llegar a hacer alguna maniobra jugando así, a que se muera la persona. Pero no solo las prepagas, las obras sociales, también PAMI también es lo mismo, o sea, es bastante siniestra la cosa, muchas veces. Pero vamos a llevarlo al plano en donde no hay esa mala intención, que también sucede, porque también me consta que hay gente atrás de estos temas que actúan con, digamos, con nobleza. También muchas veces, en determinados casos, es difícil determinar, che, esto se tiene que cubrir sí o no. O sea, tiene un nivel de evidencia suficiente para hacer este gasto, va a servir para algo hacer este gasto. Esa discusión está ya te digo, hay casos que no. Bueno, pero yo creo que la discusión de esos casos, eventualmente, va a terminar en una discusión, por ejemplo, en un proceso de amparo, con una pericia médica especializada. No, pero por eso, pero poniendo pautas objetivas, como decís, ya achicás un montón el universo claro. de la decisión. La decisión ya la circunscribía, a ver, cumple con esto. Bueno, hoy parte del problema es que el sistema de salud está sobrejudicializado. Y para las familias es totalmente estigmatizante, primero, no conseguir respuestas oportunas, sino muchas veces no contar con los medios económicos para consultar un abogado particular, ¿sí? No saber qué vías escoger, si puedo hacer un reclamo administrativo, si puedo hacer un reclamo en defensa del consumidor, o si directamente tengo que interponer una acción de amparo, una medida autosatisfactiva en su caso. Entonces, esto que dice Fernando es, bueno, si realmente
existiera un sistema de asistencia para enfermedades catastróficas eficiente, bueno, creo yo que el universo de casos judicializados podría reducirse sensiblemente. Y creo que es la idea de lograr hacer un aporte de la clínica para mejorar el sistema de salud argentino en uno de los principales problemas que hoy tiene. Más allá de que después haya cuestiones políticas mucho más profundas para discutir, pero por lo menos tener un buen proyecto, una buena iniciativa legislativa, creo yo que puede ayudar. ¿Sí? Por más que esté muy judicializado, de todas formas, muchas instituciones, obras sociales o prepagas juegan igual a eso, porque no tengo la estadística, pero muchas que rechazan, solo algunas van, como dice, te van a la vía de amparo. Que realmente la vía de amparo, debo decir, habiendo sido actor y habiendo recibido amparos en contra, diría que es bastante ágil. Funciona bastante bien. Tanto en lo federal como en lo provincial. Sí. Pero bueno, no todo el mundo tiene la iniciativa, como dice Esteban, de hacerlo, no sabe por ahí. Y bueno, ahí es donde vienen, por ahí muchas financiadoras se la juegan a que rechazan un determinado caso y no reciben No va a pasar ningún tipo de reclamo. No. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? Bueno, me alegro. Acá tenemos una conforme. Bueno, el segundo es estudio diagnóstico sobre el derecho a la educación inclusiva en las escuelas públicas de nivel primario de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y están Andrada Horacio, acá, ok. Balmaceda Caballero Salma, Blencini María de los Ángeles, Bustamante Tatiana, Chávez Nayar, Díez Pereira, Flores Melina, Funes Subelet, Lambrecht, ya está, Natalie María Valentina, Nemesio, Ojeda Godoy, Paulisi, Reyes y Rey. Bueno. ¿Tienes una consulta? ¿Esto no vas a subir? Sí. A Sofi que puede conectar y la pregunta. Bueno, este es un tema que busca trabajar una interseccionalidad compleja, que es el colectivo de niñas y niños vinculados esencialmente con discapacidad. ¿Sí? No sé si más o menos todos saben, pero creo yo deben haberlo escuchado. En 2018, la provincia de La Pampa tomó una iniciativa que es eliminar lo que llaman las escuelas especiales, que eran escuelas destinadas específicamente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y hacer un movimiento inclusivo respecto de la educación tanto inicial como primaria y secundaria. Y para eso adoptó medidas de política pública, primero normativas desde lo formal, pero después de política pública educativa para lograr una educación inclusiva en todos los niveles a través de la educación común. Esto en 2018, digamos, se anunció formalmente, hubo una implementación progresiva, y la provincia de La Pampa hoy así está reconocido, por ejemplo, en las observaciones finales, creo que se nos decía el otro día, del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, está reconocida como una iniciativa de punta en nuestro país. Pero sin embargo, si ustedes siguen un poco los medios de comunicación, van a ver que desde el 2020 hasta la fecha han existido muchos planteos por parte de familias, por parte inclusive de docentes áulicos, docentes de apoyo para la inclusión, directivos y demás actores del sistema, donde cuestionan que más allá de que estamos en un paradigma de educación inclusiva, hay inconvenientes en la implementación de esa política pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente no siempre están disponibles los recursos presupuestarios, recursos humanos y demás para garantizar que todos y todas las estudiantes que asisten a clases
y tienen algún tipo de discapacidad puedan gozar del derecho a la educación en condiciones de igualdad, ¿sí? Hay casos de diversa índole, hay diferentes tipos de barrera. Algunas barreras son tecnológicas, otras son comunicacionales, otras veces son simbólicas, otras veces son barreras de tipo realmente educativas porque hay necesaria, digamos, se hace necesaria adaptación de contenidos, presencia de recursos humanos a nivel personalizado y demás. Y la realidad es que toda esa problemática se conjuga también con el sistema de salud. Hoy, el otro día hablamos un poquito de esto de, no sé si lo recuerdan o no, pero en materia de discapacidad, la evolución de lo que llamamos el paradigma médico rehabilitador al paradigma social. Nuestra legislación argentina todavía está ahí dando vuelta en el paradigma médico rehabilitador. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en la 24901, que es la ley de prestaciones básicas para habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad, van a ver que hay, por ejemplo, prestaciones de tipo educativo o prestaciones terapéuticas educativas, a las cuales las obras sociales y las entidades de medicina prepaga están obligadas a dar cobertura al 100%. Ahí hay toda una discusión porque, para darles un ejemplo muy práctico, cuando ustedes tienen un estudiante que necesita un docente de apoyo para la inclusión, que adapte contenidos, acompañe la trayectoria educativa y demás, y ese recurso requiere ser personalizado, empiezan los problemas. La institución educativa, si bien tiene personal cumpliendo esas funciones, normalmente es un docente para toda la escuela y realmente la asistencia personalizada se hace difícil. Las entidades de medicina prepaga y las obras sociales muchas veces dicen, no, esto es una prestación educativa, le corresponde al Ministerio de Educación o le corresponde a la familia. Entonces, claro, y otra vez con este juego a veces de falta de respuesta oportuna, viene la desesperación de las familias que terminan diciendo, bueno, pero al final estamos en un paradigma de inclusión educativa y mi hijo no puede estudiar en condiciones de igualdad. Esto, como se los estoy planteando bastante gráficamente, inclusive en algunas localidades que tienen una realidad más compleja que en Santa Rosa, porque a veces hay hasta un déficit de recursos profesionales especializados, ha llevado a que muchas familias inclusive hayan planteado que vuelva la educación especial. En mi opinión, la educación común, siempre y cuando, digamos, garantice estándares de inclusión, sigue siendo, me parece, la mejor alternativa en términos de respeto de los derechos humanos, pero la realidad es que cuando empiezan a aparecer en el sistema estos problemas, las familias, con toda razón, empiezan a hacer este tipo de planteos que me parece que son atendibles, ¿sí? Este estudio de diagnóstico está circunscripto por nivel y territorialmente, ¿sí? Es para arrancar, no tiene que ver con lograr un resultado sesgado, sino quizás pensar en arrancar por esto y en cursos sucesivos de la clínica, dependiendo de los resultados y la permeabilidad que tenga el sistema a enfrentar algún tipo de investigación de este tipo, la idea es poder darle continuidad. Esto está planteado en el nivel primario, pero tranquilamente podría pensarse en nivel inicial y en nivel secundario, y está pensado en la ciudad de Santa Rosa. Tranquilamente podría proyectarse a otras localidades, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general de esto? Bueno, hacer un estudio diagnóstico que nos permita contrastar lo que existe en el marco jurídico formal con lo que está sucediendo en la política pública concreta en términos de existencia de barreras y cómo esas barreras son superadas, qué disponibilidad de recursos de todo tipo existe para garantizar la educación inclusiva, y a raíz de eso terminar con algún tipo de recomendación para el Ministerio de Educación, ¿sí? Yo ya me adelanté un poco, he intentado hacer algún acercamiento con el Ministerio de Educación, yo creo que vamos a tener buena predisposición para hacerlo. Después vamos a tener acá
un desafío que tiene que ver con el trabajo en territorio, que puede ser complejo, pero por eso los objetivos específicos son flexibles. Veremos en términos de tiempo cómo podemos dar cumplimiento a esos objetivos y qué cosas se pueden dejar quizás para otro año. Pero la idea es poder lograr un diagnóstico en base, repito, a cuán permeable sea en el Ministerio de Educación, por ejemplo, a facilitarnos estudios estadísticos que quizás simplifiquen la tarea, datos, información y demás. Y si no, bueno, podremos poner, obviamente con la autorización de los directivos correspondientes, en práctica otro tipo de técnicas de investigación que quizás sean un poco más engorrosas, ¿sí? O quizás no existan resultados producidos a nivel oficial que nos resulten relevantes para el trabajo de investigación y tengamos que ocuparnos nosotros de eso, ¿sí? La estructura más o menos es la misma, tienen un planteo de la descripción de la problemática, luego tienen un objetivo general, objetivos específicos y una bibliografía que incluye no solamente aspectos normativos, sino algunos trabajos que hay en la materia. En Santa Rosa hay algún trabajo más de la rama de la psicopedagogía, o sea, no hay un trabajo de investigación de estas características a nivel jurídico y de evaluación de la política pública. Y después, bueno, también les hice un relevamiento más o menos de todas las notas periodísticas que han salido, por lo menos en medios digitales de prensa provincial, respecto de este tipo de cuestiones que han planteado las familias, los docentes y los directivos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí. Borrador, ¿cuánto? No, nosotros tenemos, el borrador es este que nosotros les facilitamos a ustedes. El día 17 de septiembre lo que hay que presentar es el plan de trabajo, ¿sí? El plan de trabajo es cómo ustedes van a llevar adelante la ejecución cronológica de los proyectos. Obviamente estos proyectos son borradores. Ustedes de ahí en más pueden modificarlos, agregarles, sacarles, obviamente con la guía y el acompañamiento del docente coordinador, pero todo es charlable, ¿sí? Ustedes lo que sí tienen que evaluar, como les decía Fernando, es al interior del grupo, por ahí qué preferencias, no solamente temáticas, sino qué preferencias por actividades tienen, porque a lo mejor va a venir alguien que va a decir, no, a mí me gusta hacer un estudio de jurisprudencia normativo y teórico. Y a lo mejor van a tener un compañero que dice, yo no tengo drama en viajar a Catriló a tener una entrevista con las autoridades del municipio para... Te consulto. Sí. ¿Cómo sería el trabajo? Bueno, ahí ustedes lo que tienen que hacer es una estructura de tareas. Decir, por ejemplo, yo de tal fecha a tal fecha voy a estudiar y comparar todos los proyectos legislativos que existen, ¿sí? Les muestro un modelo de proyecto. Si tenés una mano ahí. Sí. Después esto se lo podemos subir a ver. Sí, les podemos subir algún ejemplo de un año anterior para que ustedes lo vean. Lo que nosotros les... ¿Ve ahí? Sí. Lo que nosotros les mostramos hoy es un borrador que tiene, como les dijimos, alguna fundamentación, un título, lo que son objetivos generales y algunos específicos, y lo que nosotros creemos que son las tareas que deberían desarrollar para cumplir con esos objetivos específicos. El trabajo de ustedes ahora es organizarse dentro de cada grupo de 15 personas en subgrupos para decir, bueno, nuestro grupito de 2 o 3 vamos a realizar esta tarea para llevar adelante este objetivo, ¿sí? Y el proyecto, el plan de trabajo, lo van a tener que presentar el 17 de septiembre. De acá al 17 de septiembre vamos a tener encuentros por ahí con cada docente coordinador del proyecto, en los que pueden hacer envíos de borradores para decir, bueno, estamos trabajando nosotros la parte de la fundamentación, nosotros la parte de la distribución de tareas y demás. Eso lo vamos a ir trabajando después en base a cada proyecto específico, digo, para ver qué es lo que tiene que hacer cada uno. Acá hay un modelo, por ejemplo, de un proyecto del año pasado, que también como ahora entregamos un borrador, en este caso se
se elaboró un protocolo de actuación que fue presentado al Consejo Superior para el fortalecimiento de derechos de estudiantes en la Universidad Nacional de La Pampa, en particular la regulación de los consejos de convivencia y la intervención en casos de violencia que no sean violencia de género y que impliquen al protocolo de género. Entonces, los estudiantes acá pusieron un título, hicieron una presentación que implica quiénes son y qué es lo que van a trabajar. Una parte que tiene un antecedente y estado de situación, ¿no? Algunos aspectos claves del proyecto, que es como un fundamento o marco teórico, es lo que nosotros planteamos por ahí en los borradores. Para eso hay que estudiar y analizar determinada normativa y saber la temática de qué es lo que estamos hablando. Acá se define, por ahí no sé si tenemos una extensión de los proyectos, pero lo vamos trabajando. El plan de trabajo se plantea el objetivo general, los objetivos específicos, que por lo general recomendamos de 3 a 5. Esos objetivos específicos, ¿ya hicieron todos metodología de la investigación? ¿Están un poco en eso? Van a ver un poco, después podemos tener por ahí alguna... Sí, le puedo invitar a Gina Rodríguez, por ahí el año Sí. pasado vino y nos dio una mano. Claro, tener alguna clase puntual para determinar un poco esto de cómo plantear los objetivos, teniendo en cuenta el tiempo de trabajo en la clínica, que son 6 meses, pero cortamos en diciembre, nos vemos en febrero para el final. Y acá, por ejemplo, los estudiantes determinaron que para realizar esos objetivos se habían dividido en 5 grupos y se habían establecido tareas, ¿no? Cada grupito se estableció determinadas tareas, hicieron un cronograma, que eso es también lo que esperamos en ese proyecto que nos van a tener que entregar, ¿no? Un cronograma acorde a la realidad bueno, tenemos encuentro los jueves, va a haber veces que vamos a tener que trabajar durante semana en otros espacios, sin, por supuesto, generar una complicación excesiva, porque sabemos que cursan otras materias y nosotros también tenemos otros trabajos, pero sí tiene que ser algo adaptado a la realidad. No podemos llegar a noviembre diciendo analizamos la normativa, porque no llegamos, ¿sí? Eso teniendo en cuenta cuál va a ser el objetivo general, los objetivos específicos, y acá se pueden diagramar como a ustedes les parezca. El trabajo de elaborar el proyecto es de ustedes, y el trabajo en clínica implica trabajar con 15 personas, ponerse de acuerdo de cómo lo van a llevar adelante, ¿sí? De acá al 17 de diciembre vamos a tener esos encuentros, esas conversaciones para orientarlos un poco y para que ustedes también puedan conocerse, si no se conocen dentro del grupo, y poder realizar este proyecto acorde al objetivo de su trabajo en particular, ¿sí? ¿Se entiende? Después les podemos subir el... Sí, es muy importante que hagan un plan que sea viable y que después que lo hicieran ese plan lo cumplan. Es medio antipático lo que les voy a decir, pero hay que ser disciplinados en esto para que el producto sea mejor, para que el proceso sea mejor, para que dentro de todo se disfrute el proceso, dentro de lo que es cumplir con una obligación académica, para que haya menos clima de tensión entre ustedes y ustedes con nosotros. O sea, lo que estoy diciendo no lo digo porque se me acaba de ocurrir, sino porque nos pasa todos los años. Y yo cuando estaba al lado de ustedes hacía lo mismo. Pero bueno, la idea es transmitirles y tratar de que eso cambie y realmente siendo disciplinados en todos los aspectos de la vida uno puede ser mejor y puede disfrutar más de las cosas. Entonces, háganme caso y ese plan que ustedes mismos creen, cúmplanlo y va a ser todo un proceso mucho más ágil y más lindo para todos. Ese cronograma, como en el ejemplo que les puse Ivana, nosotros obviamente hacemos una evaluación sobre el cumplimiento de los tiempos, pero eso es flexible. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ustedes van a diagramar en el tiempo que a veces no van a depender de ni siquiera la buena voluntad de ustedes ni nuestra. Por ejemplo, personas que tienen que facilitar una entrevista. Bueno, la fecha
lamentablemente no la vamos a poner nosotros, la van a poner ellos. Entonces uno por ahí, una tarea le planteó una ejecución, como vieron ahí, 2 semanas y capaz que se les va a 3 semanas. En ese sentido, nosotros somos muy flexibles, muy permeables a las modificaciones, siempre y cuando, como dice Fernando, veamos que ustedes se comprometen con un trabajo que busca tener un producto serio, satisfactorio y muchas veces útil para personas que están transitando situaciones que en la mayor parte de los casos tienen que ver con derechos humanos. Entonces, en la medida en que eso suceda, nosotros no tenemos problema. De hecho, van a ver que después cada docente va a ir adaptando las clases. O sea, nosotros tenemos sí previsto un encuentro plenario los días jueves, pero hay veces que con el docente les van a decir, che, ya trabajaron un martes haciendo una entrevista, ya viajaron a Uriburu y el jueves no nos vamos a juntar. ¿Está? Y también somos muy tolerantes con respecto a un montón de obligaciones que ustedes pueden tener, familiares, laborales, otras materias, pero la idea es que los objetivos se cumplan. Como les decíamos, tiene que haber un producto satisfactorio. Si ustedes se habían comprometido a asistir a una entrevista, no pueden el día anterior decir, yo ahora no puedo. ¿Por qué? Porque si no, ahí aparecen las tensiones que les dice Fernando, y son tensiones que no solamente, a nosotros nos llega la consecuencia, pero entre los grupos, sobre todo numerosos, después, años anteriores nos han enseñado que a veces hay problemas, no, que son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que se comprometen más, estudiantes que se comprometen menos, y bueno, eso a veces es difícil de manejar, pero si todos cumplen con sus tareas y con los compromisos adaptados, eso va a salir natural, ¿sí? Algo que sugerimos siempre, esto tiene, como ya lo habrán visto en la programación de la asignatura, tiene como resultado la presentación de un informe final y tiene una evaluación integradora que es la exposición oral que ustedes hacen de ese informe, ¿sí? Eso, que es en el mes de febrero, como les decía recién Ivana, es un producto complejo. Nosotros admitimos que ustedes nos vayan enviando borradores, ya sea diciembre, enero, mismo febrero, para que nosotros podamos con tiempo ir revisando, haciendo sugerencias, marcándoles determinadas cuestiones, ¿sí? Pero siempre les recomendamos que por lo menos un integrante o dos se dediquen a la parte de la redacción del informe. ¿Por qué? Porque también nos ha pasado que hemos recibido productos que son un ensamblado de productos que han generado distintos integrantes del grupo. Y eso después complica la lectura, alguien que lo ve después termina concluyendo que se redactó de forma separada, compartimentada. Entonces digo, más allá de que ustedes puedan trabajar, como decía Fernando, en subgrupos, la idea es que haya alguien que se anime, que le guste esa tarea, que un poco se ocupe de coordinar y también a veces manejar la cuestión de los tiempos. Che, vos te habías comprometido para tal fecha mandarme el análisis jurisprudencial. Bueno, en esa fecha me lo mandás, así yo puedo de alguna manera ir volcándolo en el borrador. Eso está bueno que suceda. Obviamente no hay que confundirlo con una tarea de jefatura o de mandato hacia el resto, pero está bueno que en el interior del grupo haya alguien que coordine eso y que de alguna manera tenga una visión más integral de lo que sucede. ¿Sí? Con eso del informe final, tengan en cuenta por ahí a qué nos referimos y que ya vayan tomando nota desde ahora y no se pongan a redactar algo a mitad de febrero. Por ejemplo, en los casos en que el producto final es un proyecto de ley, en el proyecto de ley no va a decir que nos entrevistamos con el ministro de tal y fuimos 2 personas a la entrevista y tomamos nota y otras 2 personas analizaban la jurisprudencia. Toda esa división de tareas va a estar reflejado en ese otro informe que es un poco más técnico y que es para la cátedra también, que implica, bueno, cómo llevamos adelante este proyecto que nosotros propusimos, de qué manera lo ejecutamos, independientemente del producto final. ¿Se entiende esto? Para ese informe que ustedes van a elaborar, alguien vaya redactando en cada encuentro, en este encuentro planteamos hacer eso, que también es un poco una bitácora de trabajo para que ustedes al final digan, bueno, hicimos esto, planteamos hacer esto, ahora deberíamos hacer esto, ¿sí? Para que sea una guía también para ustedes. Más allá
de escribirlo o no escribirlo, es importante que lo tengan en cuenta para después, cuando haya que entregarlo al final de la cátedra, esté eso separado del producto final, ¿sí? Ya te dejo una cosita más. Piensen también que ese producto al que les habla Ivana, en muchos casos, va a llegar a alguna autoridad institucional, va a llegar a un legislador. Entonces, el producto tiene que ser bueno, tiene que cumplir determinados niveles de satisfacción que obviamente vamos a evaluar nosotros y les vamos a ayudar con la corrección. Pero la idea es que ustedes piensen también que eso va a ir a parar a algún lado y que no es algo que ustedes van a hacer y no va a tener la menor trascendencia. Y además de eso, algo que hacemos desde que empezamos a trabajar en clínica, nosotros todos los años, los informes finales y los productos los mandamos al decanato de la facultad y en algún caso también a la universidad o al consejo directivo o al consejo superior, ¿sí? Para que sepan cómo trabaja la clínica, qué tipo de proyectos desarrollamos. Muchos de ellos han estado vinculados con problemáticas institucionales internas, pero de todas maneras, esto se lo planteo ¿por qué? Porque hay veces que algún legislador se acerca a hablar con el decano y le dice, che, a mí me preocupa esta problemática, ¿qué se puede hacer desde la universidad? Entonces, para las autoridades de nuestra facultad o de nuestra universidad, también son insumos que a veces están disponibles en el diálogo que obviamente tiene que necesariamente tener la universidad con la sociedad, ¿sí? No, y una cosita más respecto a las divisiones de tareas que pueda llegar a haber, que van a existir seguramente en los grupos, y independientemente de quién termine escribiendo o quiénes terminen escribiendo, otra cuestión que hemos visto también algunos años, que a la hora de exponer el trabajo, y donde sea, se nota mucho cuando la persona solamente habla de lo que escribió, de lo que investigó, o de lo que investigó nada más, y desconoce el resto del trabajo. Entonces, que uno se ocupe de una determinada cuestión, como puede ser la jurisprudencia, la doctrina, o se ponga a escribir o a entrevistar, no significa que tenga que pueda desentenderse del todo, y realmente tiene que comprometerse con ese todo para que el día que se exponga eso se note, porque lo contrario también se nota y lo hemos advertido muchas veces. ¿Dudas? Hablen ahora. El material con el que tenemos que trabajar está, ¿ustedes nos orientan o también nosotros? Está en todos los proyectos hay una guía, obviamente son disparadores, después podrán ir profundizando. En general incluimos material que es de acceso público, así que no van a tener problema con eso. Después podemos ver algún material específico, libros y demás. Que puede ser. La idea de estos borradores iniciales, que son borradores, que ustedes los amplíen, ¿sí? Sí, sí. En eso libertad total. De hecho, nosotros, escuchen un poquito, nosotros de manera directa o indirecta tenemos un montón de llegada a mucha gente. Por lo tanto, lo que se tiene que ocurrir a ustedes son ideas. Por ejemplo, de residuos están chicos de recursos naturales y medio ambiente que han investigado un montón sobre Bueno, los por eso. residuos. Pero así también me pueden decir, no sé, quisiéramos entrevistar al encargado del ENSU. Bueno, de alguna manera llegamos al encargado del Sí, ENSU. sí. Es lo que dice Fernando. Ustedes lo que tienen que tener son ideas sobre cómo desarrollar el trabajo en un territorio. Después nosotros los ayudamos gestionando los contactos y demás. ¿Sí? Por eso no se preocupen. Para eso estamos. Por ahí la idea es, no sé si ustedes todos tienen un grupo de WhatsApp de la cátedra o cómo se manejan, que hagan subgrupos y nos agreguen a los docentes en cada grupo. Creo que los teléfonos están en el campus, si no se los pasamos a alguno, porque ese es el medio de comunicación, ¿sí? Por lo general trabajamos a través de un Drive, ahí nos vamos comunicando, pero en el WhatsApp es la comunicación más rápida, Y ¿sí? acuérdense que estamos nosotros dentro del grupo por ahí por algún comentario. Sí, después tienen un grupo paralelo, sin el docente no pasa nada, pero en el nuestro
lo que le decimos es, ese compromiso con los objetivos implica de que si pautamos hacer una entrevista con una persona, a veces las entrevistas las tenemos que coordinar nosotros, que conocemos a esa persona, y necesitamos que ustedes respondan si pueden o no tal día. Entonces, para eso está la comunicación más ágil y les pedimos que respondan esos mensajes. ¿Sí? En el stand, fíjense que hay un syllabus o programa ampliado. En el campus están todos los datos nuestros, correo electrónico, número de teléfono y demás. Los pueden sacar de ahí, ¿sí? Por ahí no sé si la clase que viene la idea es mandarnos cada grupo. Avisamos, porque si puede Gina, Bien. la clase que viene le vamos a pedir a ella. Bien. Y si no puede, por ahí nos juntamos por grupo. Cuando puedan, chicos, todavía no terminamos la clase, bancamos un segundito. Cuando puedan, hagan esos grupos, así comunicamos cuál es la modalidad del próximo encuentro y ya empezamos a coordinar para este borrador que quedan 3 semanas, el proyecto en realidad final que tienen que presentar ustedes, ¿sí? Hasta el jueves que viene no nos vamos a ver para que nos podamos comunicar por ahí. Y el jueves que viene vemos, hacemos un plenario como ahora con Gina o nos reunimos cada cual con el docente coordinador, ¿sí? Sí. Tarea indispensable para la semana que viene, que tengan el proyecto recontravisto y eventualmente vayan pensando una selección de los objetivos, si son muchos o a dónde pueden apuntar, ¿sí? Quedamos a disposición, ¿ok? Bien. Buenas tardes.